Buenas noches, colegas. Hoy les traigo un nuevo video de investigación de enfoque cualitativo aquí en Psicocol. Les traigo una invitada especial en la cual yo le haré unas preguntas sobre el tema. Buenas noches. Bienvenida, señorita. Gracias. Ella es Camila Russell. Ella conoce más sobre el tema que yo, entonces va a proceder con unas preguntas para que en general todos nos aclaremos. La primera pregunta sería: ¿cuál es la finalidad de los procesos de investigación cualitativos? Bueno, es una pregunta muy interesante para comenzar. De pronto hacia las personas que no conocen también este enfoque cualitativo, de pronto algunos futuros colegas que están en sus estudios, pues bueno, yo les contaré. El enfoque cualitativo se basa en la comprensión de los fenómenos. Es un enfoque descriptivo que, digamos, como que es también inductivo, debido a que el investigador generalmente debe relacionarse directamente con quienes participan en el fenómeno. El enfoque cualitativo suele presentarse o suele utilizarse mejor en entornos sociales, entornos colectivos. Entonces, la función del investigador es generalmente meterse en estos entornos y, digamos, convivir con las personas que hacen parte de ese mismo contexto. La segunda pregunta sería: Siguiente. ¿cuál es la esencia de la investigación cualitativa? La esencia. Pues yo pensaría, y bueno, también fundamentándome en el doctor Sampieri, que es realmente uno de los grandes investigadores y también una de las personas que más documentos ha sacado al respecto, ¿no? Haciendo como de pronto un paso a paso de la metodología cualitativa, cuantitativa. En uno de sus textos, precisamente sobre la investigación, sobre la metodología de la investigación, él habla de que el enfoque del método cualitativo, que sería pues también su esencia, es comprender y profundizar en los fenómenos, ¿no? Se exploran desde la perspectiva de los mismos participantes, como dije un poco más casualmente en la anterior pregunta, y pues es un ambiente natural, ¿no? Y se relaciona con su contexto. Un ambiente natural significa que el investigador no entra de una manera invasiva, sino que trata de mezclarse. Vale, ahora vamos con la tercera pregunta, que sería: ¿qué se debe tener en cuenta al momento de ingresar al contexto de investigación? Al contexto de investigación. Ok. En esto también voy a citar al señor doctor Sampieri. Y bueno, se podría decir que hay como 4 pasos que anteceden al entrar al contexto, y el primero tiene que ver con la definición geográfica del contexto. Es bastante importante conocer cuál es el territorio en el que vas a entrar. Entonces, gracias a esta exploración previa, puedes, digamos, como tener en cuenta dos conceptos que son muy importantes aquí, que tienen que ver la conveniencia y la accesibilidad. ¿Qué tan conveniente es entrar en este tipo de población? Esa población sí será abierta con el investigador, o se permitirá, digamos, el ingreso de los equipos que yo necesito, responder las preguntas que yo necesito. Y la accesibilidad pues tiene que ver precisamente con qué tan difícil es entrar a este lugar al que yo quiero, digamos, acceder, a donde quiero hacer mi investigación. Queda en una montaña por allá, súper difícil, es muy costoso ir al lugar. Entonces eso es como lo primero. Lo segundo tiene que ver con elaborar una historia sobre la investigación, lo cual tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que yo quiero responder? ¿Cuáles son los elementos que yo quiero utilizar para entrar en este contexto? ¿Qué es pues lo que yo quiero hacer? Lo tercero es al empezar a indagar de pronto con personas que están en este medio para tratar de entrar al contexto, es no tratar de imitar a estas personas, no tratar de hacerte pasar por un habitante del contexto al que vas a entrar, sino simplemente reconocerte como un investigador, pero no tratar de influenciar ninguna de las decisiones que se tomen mientras estás haciendo la investigación, ni ninguno de los comportamientos de las personas, o sea, no tratar de cambiarlos. Y pues ya lo cuarto sería
planear el ingreso al ambiente o contexto. Y ahí tienes que pensar, bueno, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuántas personas necesitas para que te acompañen en tu investigación? O si vas a ir tú solo. ¿Cuál es el nivel de inseguridad que hay en este lugar? ¿Necesitas algún apoyo de alguna autoridad que esté en el mismo espacio? ¿O crees que con los contactos que has podido hacer para entrar en el territorio, pues puedes entrar como tal? Como algunos resguardos o algunos lugares que están alejados del casco urbano. Algunos de estos lugares, por ejemplo, están custodiados por grupos al margen de la ley. ¿Qué tan conveniente es entrar? ¿Puedes hacerlo? Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta antes de. Siguiente pregunta. Ahora vamos con la número 4. ¿Cómo es el proceso de muestreo en la investigación cualitativa? El proceso de muestreo. Qué pregunta tan interesante. Súper interesante. El proceso de muestreo en el método cualitativo tiene como 3 pasos, que son los principales. Bueno, son los que lo conforman realmente. El primero es la recolección de los datos, que eso pues se da dentro del contexto, es cuando el investigador entra, interpreta, pues bueno, más bien entra, recolecta los datos, o sea, los toma en bruto, tal cual del contexto. Interpretación viene después, ignórenme. Son como estos datos en bruto, se supone que el investigador generalmente lleva unos apuntes, de pronto un registro fotográfico si es posible, o un registro en video si es posible, en algunas ocasiones no se puede, entonces bueno, también se debe llevar notas. Entonces es el proceso de la recolección. Después viene la interpretación, que precisamente una de las críticas de pronto que se hace al método cualitativo es que la subjetividad del investigador entra a participar dentro de la misma investigación, porque claro, como el investigador entra en este medio, en este contexto, y es él quien lo vive como en primera persona, entonces puede que muchos factores personales del investigador afecten en los resultados de la investigación, que pueden ir desde qué tan compenetrado se sintió con la comunidad, cuál fue su nivel de empatía con la situación, si lo hubo, puede que no lo hubiese, o si las personas con las que hizo contacto terminaron en una buena relación, en una mala relación, o el nivel de profundidad con el que exploró el fenómeno al que le quiere dar respuesta, o el problema al que le quiere dar respuesta. No es igual si un investigador se sintió completamente a gusto en una comunidad, bien recibido, en los diferentes espacios, a que si fue de pronto la población pues un poco más apartada, un poco más limitada con respecto al acceso que se le da al investigador. Ese tipo de asuntos pueden afectar la opinión o la interpretación posterior que el investigador haga. Y el tercer paso es la presentación de los hallazgos, que ya tiene que ver con el trabajo, la presentación del trabajo, y pues ahí se presenta la recolección de los datos, la interpretación, los instrumentos, etc. Vale. Pasamos a la pregunta número 5. Con Salia, ¿cuáles son las principales herramientas de investigación, la investigación cualitativa? Las principales herramientas, bueno, la cuantitativa tiene su estadística y tal, pero aquí no, aquí tenemos la observación. La observación es como, se podría decir que es la principal herramienta del investigador cualitativo, precisamente pues porque por los ojos ve, ¿no? No, ok. La observación es la principal precisamente porque el investigador tiene que estar muy atento, y con observación no nos referimos simplemente a ver, ¿no? Sino que nos referimos a entrar a todos esos rincones del contexto y poder sacar la mayor información posible. Lo segundo es la toma de notas y apuntes, súper importantes. Si tienen mala memoria como yo, pues esto les va a ayudar mucho. Y el papel del observador es súper importante. La entrevista también es como la herramienta principal, porque por medio de la entrevista el investigador puede conocer como de primera mano los pensamientos, los sentimientos de las personas que están en el contexto. Y por último, una pregunta que tengo para ti es: ¿cuáles son las principales características de análisis de datos cualitativos? Aunque esta pregunta ya es como más como centrada, ¿no? Bueno, con respecto al análisis podemos decir que
Características. La interpretación de los datos siempre va a ser diferente dependiendo del investigador, eso es algo que hay que tener en cuenta. La investigación, claro que tiene, digamos, como un rumbo pues marcado, pero no va siempre como en línea recta, porque dependiendo de los acontecimientos, la investigación puede variar, puede cambiar de dirección. La investigación cualitativa, bueno, el análisis de datos cualitativos siempre está moldeado por los datos, precisamente porque los seres humanos y las comunidades no son un fenómeno que se pueda medir y cuantificar, pues siempre están sujetos al cambio. Y la fuente de las investigaciones siempre van a ser las impresiones, percepciones y sentimientos del investigador. Bien, muchísimas gracias, Camila, por tu aporte. De nada. Estamos más atentos para una próxima edición de más contenido. Muchas gracias y hasta luego. Hasta mañana, amiguitos.